salva mi vida, salva de este mundo pecador, sálvame, Señor, porque vendrá tu día, ese día vendrá pronto, dice la palabra del Señor. El Señor dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra de Dios. Lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, dice la palabra, haciendo una pregunta? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob, a Abraham su misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La palabra está en vigencia, la palabra no ha pasado. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos todavía en tiempo de arrepentirnos, querido amigo. Ven a Cristo, no vengas a una religión a formar parte de ninguna religión, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación y vida eterna. Los juicios de Dios vienen contra la tierra, querido amigo. Tengamos en arrepentimiento ante Dios, porque Dios todavía nos da esa oportunidad. Bendito sea el Señor. Ha sido predicada la palabra del Señor, porque viene nuestro otro hermanito a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Así es, gloria al Señor. Esta preciosita de las Sagradas Escrituras se les ha compartido semana tras semana, se les comparte la palabra mes tras mes, año tras año. Pero de ustedes y de mí depende si cogemos esa palabra y la obedecemos y la aplicamos a nuestras vidas. Queridos amigos y hermanos, este es un exhorto, un llamado urgente, ya que los tiempos son cada vez más conflictivos y peligrosos. Tiempos peligrosos que habla la Biblia. Habla la palabra del Señor que vendrán tiempos peligrosos. Tiempos de mucha apostasía, tiempos de mucha idolatría, tiempos de incredulidad. Esta generación, amigos, no sale si no es con ayuno y oración. Solamente Cristo es la respuesta, la medicina a todos los males, habidos y por haber. Por eso este llamado urgente a la humanidad, que volvamos nuestros ojos a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, ya que Él es el único mediador entre nosotros, los seres humanos, y Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Por eso predicamos de Cristo, hablamos de Cristo. Hacemos conocer y saber, les guste o no, a la humanidad, a la colectividad, a la sociedad, a esta generación mala y perversa, dice el Señor, para que conociendo a Cristo, recibiendo a Jesús, puedan alcanzar misericordia, puedan alcanzar esa gracia que Dios ofrece a todo ser humano. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que estamos aquí compartiendo, la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas capítulo 4. Jesús en Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, dice la palabra de Dios. En el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo y la tierra, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová el Todopoderoso, el poderoso Dios Gibor. Vamos a hablar acerca de esta maravillosa narración que nos habla Lucas, el apóstol. Dice la palabra del Señor que Jesús había nacido en Belén de Judea. Allí es la ciudad de su nacimiento, pero dice que él se crió en una tierra lejana a Nazaret. Ya, era una ciudad de gentiles, dice en Capernaum, donde era una ciudad marítima. Allí él fue a pregonar la palabra de Dios, la palabra de su padre, la palabra del reino de Dios a los judíos. Dice la palabra del Señor, y vino a Nazaret. Por eso se cumple la palabra que dice la Escritura, que fue llamado Nazareno, porque allí fue criado, dice, allí donde él creció, se fortaleció en espíritu y en sabiduría, dice la palabra de Dios. Dice que él acostumbraba en el día sábado, en el Shabbat, como es en hebreo, la palabra reposo. En el día de reposo entró en la sinagoga, en el templo, dice, conforme a su costumbre. Era costumbre los días en el Shabbat, el Señor hablar de su Padre, hablar de los mandamientos, de la palabra de Dios, del reino de Dios, hablándole a su pueblo. Dice la palabra del Señor que Él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Muchos no lo recibieron. No, estamos hablando en su totalidad, porque el pueblo de Dios, los israelitas son hijos de Dios. Pero dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino por su pueblo, vino a salvar a su pueblo, a libertar de la cautividad, a libertar del pecado y de la muerte, dice la palabra del Señor, porque Él es el Dios de la Biblia, Gloria a Dios. Él es el Dios del cielo. Él vino a este mundo a salvar a los pecadores, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Damos la Gloria al Señor. Como de costumbre se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu de Jehová. Esto está narrado en Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Jesús cuando ascendió de las aguas, porque Él fue bautizado, no era necesario que Él fuera bautizado, porque solamente los que tenían pecado necesitaban del bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, pero Él lo hizo para cumplir toda justicia delante de los hombres y delante de su Padre. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Él ascendió de las aguas, dice que vino corporalmente en forma de paloma el Espíritu Santo y reposó sobre Él. Dice la palabra del Señor para que cumplamos toda justicia. En el nombre de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y una voz del cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el amado de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Así es, amén. Gloria sea al Señor, gloria a su nombre. Porque en ese nombre hay poder, aleluya. En ese nombre hay libertad. Él es todo para nosotros, Él es nuestra justicia. Él hizo todo, nosotros no pudimos hacer nada. Nosotros somos unos miserables, nosotros somos indignos. Nadie en este mundo es digno de ser llamado digno. El único digno es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Él Dios. es el Dios eterno, el que hizo al hombre, el que hizo la tierra, el cielo, todo lo que fue creado. Todo lo creado lo hizo Dios para nuestro beneficio, para nuestra complacencia, para que nosotros disfrutemos. Todo lo da Dios, los alimentos, las frutas, todo lo que vemos en este mundo fue creado por Dios hasta este día. El Señor ha sido fiel con su palabra. Él no nos deja en ningún
un minuto ni un segundo de darnos el aire, el agua. Mire lo maravilloso de Dios, aleluya. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar buena noticia, dar el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Jesucristo mismo, la persona de Jesús, que tú tengas un encuentro con Dios, con el Señor encarnado. Cuando Él se encarnó, Él mismo nos dio la revelación de su Padre, Él mismo nos dio a conocer a su Padre. Él mismo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre, aleluya. En el nombre de Jesús, nosotros lo conocemos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el mismo Dios que bajó del cielo. Bendito sea el Señor. Así es. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere que nosotros nos volvamos con un corazón quebrantado. Dice el Señor, dice: sacrificio no quieres, Dios no quiere sacrificio, Dios no quiere ofrenda. Dios lo que quiere es un corazón humilde, un corazón quebrantado. Dios no menosprecia al corazón humilde y quebrantado. Dios no lo menosprecia. Bendito sea su nombre. A pregonar libertad a los cautivos, como hemos dicho, Él es el que nos ha libertado, porque nosotros éramos esclavos de la ley, éramos esposas de la ley, pero ahora somos esposa de Cristo, aleluya. Nuestro varón es Cristo, nuestro esposo es Cristo, aleluya. Ahora pertenecemos a otro varón que es el Señor, aleluya. Amén. Ya no somos la esposa de la ley, ya no estamos esclavos de la ley, porque ningún hombre pudo cumplir la ley, pero el Señor cumplió todo por nosotros, aleluya. Bendito Gracias, sea el nombre Señor. del Señor. Estábamos esclavos, el Señor mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Y enrollando el libro lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados, estaban incrédulos, maravillados de las palabras de su boca, que salían las palabras de gracia, que salían de su boca. Por eso estaban maravillados, porque ellos sabían que Jesús, como hombre, era el hijo de José. Pero nada más, no le creyeron que él era el enviado de Dios. No le creyeron, estaban ellos perplejos, maravillados de lo que él estaba hablando, de lo que él les decía. Y todavía él les decía que se había cumplido la escritura delante de vosotros, dice la palabra de Dios. Muchos daban buen testimonio de él. Y dice la palabra de Dios que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús le decía: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Lo que ellos querían, ver milagros. Ellos sabían que Jesús estaba ya en Capernaum, en una ciudad gentil, y allá hacía muchos milagros, pero ellos querían ver milagros acá en Israel, en Jerusalén, querían ver milagros. Por eso el Señor les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Como médico él tenía que venir a curar a los suyos, no a los de otro pueblo. Pero Jesús fue a otros pueblos porque su propio pueblo le rechazó, su propio pueblo le dio la espalda. Pero por eso el Señor fue a otras ciudades, a Capernaum, a Galilea. Santo es el Señor, aleluya. A Galilea de los gentiles. Miren lo que dice la palabra del Señor. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió el Señor: de verdad os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No lo apreciaron, sino que lo menospreciaron. Lo llevaron a la muerte porque no le creyeron. Los incrédulos no tendrán el reino de Dios, no verán el reino de Dios. Los altivos, los orgullosos, los que se burlan ante la palabra, los que se rebelan contra la palabra de Dios, serán juzgados, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ayúdeme, Señor Jesucristo. Ningún profeta
es acepto en su propia tierra. Por eso él fue como profeta a otros lados a llevar el mensaje. En su propia tierra no le van a creer, pero si el profeta se va a otra tierra, allá sí le van a creer. Eso es lo que quiere decir: médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. O sea que le estaban hablando, le estaban blasfemando porque no le creyeron que él es el verdadero profeta de Dios. Jesús es el verdadero profeta de Dios. No lo creyeron. Le menospreciaron, le dijeron: médico, ¿por qué no te curas a ti mismo? Miren lo que el Señor dice, que escudriña la mente. El Señor no mira las apariencias del hombre, sino lo que hay dentro del corazón. Él escudriña la mente y las intenciones del corazón. Él sabía, por eso Él les dice este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. El profeta no es honrado en su propia tierra. A él como profeta lo rechazaron. Él es el profeta de Dios. Jesús es el profeta de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra inspirada por el Espíritu mismo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Elías es el profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando hubo 3 años y medio de sequía, dice que no fue a Israel. En Israel había muchas viudas que estaban pasando por necesidades, sino que él no fue a Jerusalén, sino que dice que fue a otro pueblo lejano. Fue a otro pueblo lejano y fue a donde verdaderamente le iban a creer. Dice que Dios le envió a Elías, el profeta le envió donde estaba una mujer que ya se moría por la sequía, porque no tenía que comer. Había tanta hambruna. Y ella con su hijo, dice que ya además lo que tenía es poca comida ahí en su mesa. Pero él dice que fue enviado Elías para rescatar. Elías es, como decir, es un tipo de Jesucristo. Porque él vino de parte de Dios así como profeta. Vino de parte de Dios para darle, de parte de Dios nuestro Padre, darle de comer a esta viuda. No fue a los que no creyeron, no fue allá donde le rechazaron, sino que fue a Sidón, una ciudad gentil, una ciudad que no era pueblo de Dios. Allá fue a predicarle a esta mujer y esta mujer le creyó. Y luego dice que Dios le trajo a esta mujer bendición. Ya después dice que la tinaja no escaseó. La Así harina es, no escaseó. aleluya. Dice la palabra, y en el aceite tampoco no escaseó, porque ahí vino la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Vino a librar a esta mujer y a su hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a concluir. Santo es el Señor. Aleluya. Hemos leído Palabra del Señor ha sido compartida. La palabra es palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida, amigo oyente. Que Dios bendiga tu corazón. Que sensibilice tu corazón. Para que puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Gloria a su nombre. Gracias mil hermanos, amigos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios.